Hola, bienvenido al podcast de Amarillo, un espacio para desconectarte y conectarte con lo que verdaderamente importa. Tú, un espacio donde charlamos, aprendemos y crecemos contigo. Acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos a Como en Casa, el podcast de Amarillo donde vamos a aprender, a charlar y a crecer sin límites. Soy Germán Giraldo y bienvenidos a este cuarto episodio donde vamos a hablar de un tema importantísimo, no solo para nuestras ciudades, sino para el planeta. Prácticas de construcción sostenibles. Y para hoy tengo dos cracks en el tema. Tengo a Angélica Ospina, que es la directora ejecutiva del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, y también tengo a Natalia Trujillo, que es la vicepresidenta de operaciones de Amarillo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Germán, buenos días, ¿cómo estás? Bien. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenidas a Como en Casa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, para ninguno es un secreto que la construcción es una de las industrias más grandes del mundo. Jalona economía, empleo, pero también tiene un impacto ambiental considerable, ¿cierto? Y por eso es importante hablar de esas prácticas sostenibles que se están dando en la construcción. Y no solo hablar de materiales ecoamigables o eficiencia energética, sino de verlo desde el diseño hasta la demolición, tecnología, procesos, materiales, diseños, ¿no? Y en ese sentido, quisiera preguntarte, Angélica, primero, ¿qué está haciendo el Consejo para impulsar todo esto en el país y cómo se está desarrollando? Mira, Germán, el Consejo pues lleva ya varios años trabajando aquí en el Consejo, en el país, con pues varios de nuestros miembros, Amarillo, uno de nuestros miembros, buscando transformar la industria hacia las prácticas de sostenibilidad. Eso lo hacemos a través de diversas cosas. Un trabajo importante con el gobierno, o sea, es importante que el gobierno realmente pues integre estos temas, que lo haga más de una manera gradual, que lo haga de una manera que se pueda lograr, pero que lo jalone. Trabajando también con toda la cadena de valor, que yo creo que en Colombia ha tenido un liderazgo muy grande y eso es importantísimo. Donde ahí pues trabajamos en temas de desarrollo de capacidades, cursos, eventos, para poder llevar este tema a todo el mundo. Y también trabajamos mucho y lo hemos movilizado como a través de certificaciones de distintas herramientas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con certificaciones como LEED, LEED for Communities, la certificación CASA, o sea, como con distintas herramientas que nos ayudan a que uno vuelva muy tangible lo que es la construcción sostenible, porque estos son conceptos que a veces se pueden volver un poco etéreos, grandes. Entonces, también cómo eso lo llevo de verdad y lo aplico en mi proyecto, en mi diseño, en mis materiales. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo el Consejo. O sea, ustedes se lo hacen fácil a las constructoras porque ya tienen unos aprendizajes, tienen unas metodologías para que ellos puedan implementar. Exactamente, o sea, es volver esto algo sencillo que la gente pueda implementar en los proyectos, que existan materiales, porque tú dices, listo, o sea, ¿qué materiales puedo usar? Pues que eso también exista, que se genere como todo ese ecosistema alrededor de ese proceso. Entonces yo creo que ese ha sido como un rol muy grande del Consejo hoy en día y después de ya llevar varios años en el país, hemos por ejemplo pensado y también como un rol importante del Consejo, cómo expandimos esto a que todo el mundo lo entienda. Claro. Porque yo creo que hoy en día ya hay un entendimiento de la cadena de valor de qué es la construcción sostenible, cómo lo implemento, pero necesitamos mucho. Nuestra cadena de valor incluye el usuario final, incluye una cantidad que necesitamos llevar este mensaje. Entonces en eso seguimos también. Buenísimo. Bueno, Natalia, Amarillo es un referente en la construcción en el país, en la sostenibilidad, en lo que está haciendo alrededor de esto, pero cuéntanos un poquito más a profundidad qué están haciendo en todas estas prácticas sostenibles en construcción. Pues mira, para Amarillo, y esto está, digamos, desde nuestro ADN, nuestro pilar fundamental para la compañía es la sostenibilidad. Y pues por supuesto la construcción, que es nuestro gran tema, pues no está ajena a ella y digamos que desde que empezamos, digamos, a soñarnos los proyectos, hoy en día está inmerso dentro de cada una de las decisiones que tomamos, cómo podemos contribuir y poner ese granito, digamos, por decirlo de alguna forma, ese granito de arena, no solo para los impactos, digamos, como lo mencionabas a nivel pues de todo el planeta, por decirlo de alguna forma, sino también en cada uno de los proyectos. ¿Y eso qué implica? Eso implica que pensemos desde que nos empezamos a mirar cómo va a fluir el aire en las viviendas, cómo va a consumir menos agua, menos energía, cómo hacemos efectivamente que
que después de ese diseño, que es como esa primera etapa, que esos materiales con que nos soñamos esa vivienda, pues efectivamente tengan y podamos usar, como lo mencionaba Angélica, de esos elementos que encontramos o de esa materia prima que encontramos que le aporta y que es efectivamente sostenible y que ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, por reuso. Entonces, si encontramos y para ponerlo más plausible, si encontramos un cemento que es hecho a partir de material reutilizable, de escombros y demás, pues cómo lo incorporamos, digamos, a nuestros proyectos. Entonces, como te digo, arrancamos soñándonoslo desde el principio en el diseño, miramos cómo eso en los materiales, pero en el proceso constructivo también tratamos de implementar ese tipo de prácticas. Entonces, como te mencionaba y un poco para redondear el tema, está en nuestro ADN, desde que nos soñamos el proyecto hasta que ejecutamos el mismo. Buenísimo, lo tienen en las venas, en el ADN, en lo que hacen en el día a día. Buenísimo. Oye, ¿y qué impacto tiene esto de la construcción sostenible en las economías locales y globales? Sin duda alguna, digamos que es un factor bastante preponderante en las economías, sobre todo en las economías de los hogares que terminan viviendo en nuestras viviendas, porque pues un menor consumo de energía, un menor consumo de agua, por supuesto se refleja en sus bolsillos mensualmente. Entonces, digamos que indiscutiblemente pues es un impacto muy positivo, y no solo en recursos monetariamente hablando, sino en recursos naturales. Y es un menos consumo y menos demanda de los recursos naturales. Entonces, viendo efectivamente el ciclo completo, pues el impacto es en los dos sentidos. Entonces, somos conscientes de que cualquier cosa que podamos hacer desde la sostenibilidad efectivamente va a generar ese efecto boomerang en toda la economía. Total, y me imagino que hay beneficios de corto y de largo plazo. ¿Qué podemos hablar de los de largo plazo? En largo plazo hay un tema también que es bien relevante y está asociado también como a la financiación para las familias, y es que hoy encontramos que, como este es un tema que hoy todos tenemos que tener por principio incorporado en nuestras decisiones, las entidades financieras están teniendo en cuenta este criterio para efectos de otorgar los créditos de largo plazo, dando para aquellos proyectos en donde desde su raíz se pensaron en proyectos verdes que cumplen efectivamente con unos estándares como nos mencionaba Angélica, pues efectivamente van a tener un beneficio en la tasa, tanto para el que construye, el crédito para el constructor, como para la familia que genera su hipoteca y saca su crédito a largo plazo. Buenísimo, Natalia. O sea, toda la cadena está cubierta. Buenísimo, qué chévere. Angélica, ¿qué incentivos financieros o regulatorios o fiscales hay alrededor de todo esto? En Colombia hay varios incentivos. Yo creo que Natalia nos habló de los que vienen desde los bancos, que creo que han sido lo que han movido mucho más este tema en los últimos años en el país. Pero a nivel nacional existen unos incentivos que son de la eficiencia energética, que es del sector de la construcción hemos usado como a través de la construcción sostenible. Entonces eso ha sido bien interesante. Son incentivos desde la UCME en temas de IVA, de reducción, digamos, del impuesto de renta, que están muy dirigidos pues al constructor y a esa cadena que hay detrás del proyecto. Y luego lo que ha sido súper interesante es lo que está pasando a nivel local. Entonces, distintas ciudades han ido trabajando también ya temas de incentivos locales. Bogotá, por ejemplo, tiene la política de urbanismo, que es bien interesante porque lleva a que tú digas, si yo supero lo que me están pidiendo como en términos legales, ¿qué beneficios puedo tener en términos de delineación? O sea, otras cosas que tú igual conviertes en temas financieros para el proyecto. Envigado tiene también incentivos. Cali los está terminando de formular. Barranquilla hoy está lanzando unos nuevos incentivos. Entonces también interesante ver cómo los gobiernos locales se han ido sumando como desde distintos puntos a poder generar ese tipo de incentivos, muchos que son de norma, pero todos esos incentivos de norma se van a convertir igual también en incentivos financieros para los proyectos. Entonces, yo creo que se va como consolidando eso, y ojalá pues que todas las ciudades se sumen, o sea, porque realmente sí se necesitan unos apoyos para poder ir mucho más allá, que es lo que necesitamos ahorita. Yo creo que la construcción sostenible en el país ha avanzado de una manera importante, pero primero necesitamos que todo el mundo se sume, que hoy todavía todos no estamos en esto, pero adicional poder tener como ambiciones mucho más grandes que las que se están teniendo ahorita. Entonces se necesitan esos incentivos. Ya lo oyeron, necesitamos que se sumen más. ¿Quién no se ha sumado para que lo digamos? No,
Necesitamos que se sumen y que se cree ese ecosistema, ¿no? O sea, hay un ecosistema que se está creando regulatorio, fiscal y financiero para esto, pero necesitamos que pues todos nos unamos para aportar el granito de arena. Buenísimo. Oye, en estas prácticas de construcción sostenible, ¿cuáles son las más usadas y las más efectivas que se están usando? Yo creo que hay una parte, y Natalia lo mencionaba ahorita, muy importante en todo lo que es ahorro de agua, energía. Yo creo que esos son como los puntos, pues, iniciales de la construcción sostenible. Entonces, hoy en día, lo que has visto en términos de iluminación, pero fíjate que se va también mucho a lo que son los diseños de los espacios. O sea, no es solo poner el bombillo LED, sino cómo tengo un buen espacio con buena iluminación natural, con todo esto, para que realmente nunca tenga que prender el bombillo LED o solamente por la noche. Entonces, yo creo que una parte importante como desde el mismo diseño arquitectónico, eso es muy importante. Y luego en términos de agua, pues usar aparatos ahorradores, todo este tipo de cosas en los proyectos que se puede hacer, por ejemplo, recolección de aguas lluvias, grises, que eso pues siempre hay que mirar el tema financiero, si funcionan los proyectos o no. Ese es como un primer paso. Desde el consejo, algo que hemos trabajado mucho en esa definición de sostenibilidad, por ejemplo, es todo el tema de bienestar. Y ahí, digamos, es como nos movemos un paso más allá en decir ahorremos agua, ahorremos energía, este tipo de cosas. Y ahí yo creo que hay unas prácticas que cada vez se están instaurando más y que uno pues camina por acá y las ve, ¿sabes? En muchas cosas que es muy interesante, y es espacios abiertos, espacios verdes para las personas, cosas, por ejemplo, y espacios, por ejemplo, como multiedad, ¿sabes? O sea, que los niños tengan donde jugar, pero también las personas de distintas edades tengan donde generar interacción social. O sea, yo creo que el concepto de la sostenibilidad se ha tenido que ir, pues, como extrapolando mucho, por ejemplo, también a todos los temas del urbanismo, de los proyectos, porque sin duda, pues, es donde tienes que generar bienestar para las personas. Entonces, y creo que cada vez más esas son cosas que se están también viendo en los proyectos, pues que es magnífico. Buenísimo. Bueno, Natalia, hablemos qué está pasando con Amarillo en términos de construcción sostenible, qué están haciendo, cuál es esa expectativa que tienen a futuro, qué está pasando. Pues Germán, y un poquito con lo que terminaba de referenciar Angélica, y es que pues pues como que todos estos temas se iniciaron pues micro, por decirlo de alguna forma, o muy pequeño y conciso, pensado en el diseño de cada uno de los apartamentos. Pero sin duda alguna que esto tiene que permear los urbanismos. ¿Y qué es el urbanismo? Pues el urbanismo es cómo desarrollamos las vías, los parques y en general ese espacio público que es para todos. Espacio público que desde Amarillo estamos esforzándonos en que efectivamente contribuya, por ejemplo, en un caso muy particular, y es con la continuidad del ciclo del agua. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no cojamos el agua lluvia, la pongamos entre un tubo y la mandemos a un río, sino que efectivamente la reincorporemos al suelo. Para eso existen los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que pues de manera abreviada se llaman SUDS. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente lo que buscamos es que parte del agua lluvia que cae, pese a que tenemos una construcción, pues podamos hacer que vuelva al suelo en donde estaba. ¿Y esto qué hace? Pues que efectivamente pues disminuimos, por supuesto, todo el tema de inundaciones por cambio climático. Entonces, no es que llevemos toda el agua y mandémosla a la fuente para que cuando llueva, pues la fuente colapse y se inunde, sino que lo que hacemos es retener en el sitio, mantenerla y con eso contribuir, digamos, a ese ciclo del agua. Ese es un tema bien importante en la que venimos trabajando. Otro punto importante. Nosotros tenemos que en nuestros urbanismos, pues poner algunas especies o árboles para efectos de generar el urbanismo. Es ser consciente en qué tipo de especies utilizamos. Cómo esas especies, esos arbolitos que ponemos, pues sirven de corredor, de alimentación a las especies, por ejemplo, de aves que existen en el sector. Y es ser conscientes de que ese árbol que pongo, pues es el refugio, es el hogar de muchas especies que habitan en el sector, ya sea, pues en el caso, por ejemplo, de nuestros proyectos en la sabana, pues tenemos una serie de animales que hoy habitan y están con nosotros, como es el caso de la zarigüeya, que muchos le denominan chucha acá en el sector, y hay que ser conscientes que ellos también tienen que estar en el espacio y tenemos que buscar cómo efectivamente se armoniza todos los conceptos que tenemos alrededor del urbanismo, porque no podemos perder de vista que la vivienda que construimos es nuestro hogar, pero también donde tenemos el urbanismo es el hábitat, que es el hogar de todos y de todas las especies en donde todos tenemos espacio.
Y por eso nosotros pensamos y construimos nuestros urbanismos pensando en soluciones basadas en la naturaleza. Y esto se une a un concepto que hoy está muy en boga, que son las biodiversidades. Entonces, por eso, digamos que hay que ir a ese paso adicional que nos mencionaba Angélica. Y esto va a una valoración adicional que yo creo que nos va a pasar y que cada uno de nosotros va a ser más determinante al momento de comprar vivienda. Y es quién efectivamente para mí aporta más bienestar en ese entorno y en ese hogar que sueño como mi hábitat para tomar la decisión de comprar vivienda. Buenísimo, es como esa armonía que pueda existir entre el desarrollo urbanístico, pero también la biodiversidad y todo lo que el entorno, la naturaleza. Hay que pensar en muchas cosas, ¿no? Lo que hablabas del agua, y entonces que el material y las plantas, los animales, o sea, tienen que tener una cabeza muy estratégica para poder pensar en todo ese 360 y no descuidar nada. Yo creo que es la conciencia, digamos, es la conciencia de, como lo mencionabas, primero es uno reconocer que sin duda alguna hay un efecto que genera desarrollar este tipo de estructuras para poder tener un techo, es inevitable. Sin embargo, es ser consciente cómo podemos reducir esos impactos que se generan y cómo podemos de manera contraria aportar para que muchos espacios que de hecho pues hoy se talan los árboles y hoy son potreros a muchos sitios donde llegamos, nosotros al contrario podemos aportar sembrando nuevas especies para mejorar esas condiciones que existían en el territorio. Buenísimo, generar impacto positivo es lo que están haciendo al final. Tal cual. Bueno, Angélica, y hablando de impacto, ¿qué impacto tendría en el país el seguir desarrollando todas estas prácticas de construcción sostenible? Yo creo que el impacto que tiene en el país poder hacer todo esto, pues es realmente contribuir con lo que el país necesita en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad, en términos de equidad, porque yo creo que aquí también se meten un montón de conceptos muy importantes desde la equidad, desde lo que es la vivienda de interés social. Entonces, ese es el impacto que uno quiere tener con todo este trabajo que se está desarrollando. El país, por ejemplo, tiene unas metas de ser, por ejemplo, neto cero carbono en el 2050. El país ahorita, y bueno, ustedes han oído todo el tema de la COP que va a haber en Cali de biodiversidad, pues el país está generando todo un plan para, pues, somos uno de los países más biodiversos, si no el más biodiverso del mundo, entonces de cómo conservamos todo esto. Entonces yo siento que lo que estamos trabajando desde el Consejo, con nuestros miembros, desde estas prácticas de construcción sostenible, es aportar nuestra parte, porque es que no, esto es lo que tiene que hacer todas las industrias, o sea, no solamente la industria de la construcción, pero yo creo que con la construcción sostenible estamos haciendo nuestra parte para aportar a todo eso, que es lo que de alguna manera pues da como un poco también las viabilidades futuras, ¿no? En muchos temas. Tú ahorita hablabas del tema de agua, que yo creo que es demasiado importante, y para Colombia es demasiado importante, y un tema fundamental, y que desde la construcción tiene que ya se ha empezado, pero que tiene que meterse muchísimo más como en el ADN de todos, es cómo hacemos construcciones que realmente estén listas para el cambio climático. O sea, lo que va a pasar, total. O sea, lo que hoy en día ya estamos experimentando temas de cambio climático. O sea, Bogotá con racionamiento. A 20 y pico grados. Exactamente. Unos temas de calor en la costa, te va así 40 grados en Santa Marta. O sea, unas cosas que tú dices, bueno, se empiezan a volver complicadas, inundaciones, bueno, una cantidad de cosas. Eso no va a reducirse. Eso solo se va a seguir aumentando, ¿cierto? Digamos, con todos los efectos del cambio climático. Entonces, lo que estamos haciendo como industria es primero dar nuestro aporte para que ese impacto no sea tan grande. Pero lo otro que es muy importante es también cuál es nuestro aporte para que podamos seguir viviendo en ese espacio, en ese entorno, pues cambiante. Entonces, ¿cómo manejamos el agua bien para que los proyectos no se inunden y podamos seguir viviendo ahí? Entonces, fíjate que ese yo creo que es el impacto de la construcción sostenible en el país. Buenísimo. Natalia, desde tu visión, ¿algo que quieras aportar a esa Sí, yo creo que parte de lo que dice Angélica, y es la responsabilidad, digamos, que cada uno en su rol tiene, y es cómo paramos un minuto cada uno de nosotros y decimos, en el rol que yo desempeño, ¿qué puedo aportar? Y en ese sentido, como lo mencionaba, pues nosotros desde el sector
hemos ido implementando una serie de prácticas. Sin duda alguna hay muchas más cosas por hacer. Nosotros, de hecho, ahorita estamos en unos pilotos en cada una de las obras para ver efectivamente cómo vamos reduciendo esa huella de carbono cada vez para llegar pues al neto cero, que es la meta de todos en este país. Y hemos implementado una serie de ejercicios en donde pareciera simple, además, ir reduciéndolo. Hoy nosotros podemos decir que estamos en 54% de los residuos que se producen en Amarillo, los reutilizamos. ¿50%? 54%. 54, un montón. Entonces, digamos que son unos números que acompañan ya hoy unas decisiones tomadas de manera responsable ya hace bastante tiempo. Y en ese sentido, creo que esa es como la misión o lo que nos llama a esta situación en la que estamos. Que todos nos paremos y veamos cómo efectivamente podemos aportar. Desde Amarillo somos conscientes que, pese a que hemos venido trabajando, hay un camino importante por recorrer. Creemos que esto además lo valoran no solo nuestros clientes, sino el país entero, y es parte de nuestra responsabilidad como constructores, como líderes además, y creemos, sumado a esto, que el tema de las comunidades con el proceso que hacemos, en donde para nosotros la gobernanza de cada una de las personas, que es la apropiación, digamos, de los territorios a donde llegan, es también hace generar esa sensibilidad. Creo que esto yo hago la tarea como Amarillo, pero si no logro también sensibilizar a las personas que llegan a nuestros proyectos o que están alrededor de los proyectos de la relevancia de la decisión de por qué pusimos un árbol y no otro, pues no estamos haciendo la tarea completa. Y en ese sentido estamos también en una campaña de sensibilizar a la gente, de entender que tienen que apropiarse de estas decisiones que inicialmente tomamos nosotros, pero que ellos son los responsables de largo plazo de administrarlas, de cuidar el árbol que sembramos, de hacer que ese sistema urbano de drenaje sostenible que va a hacer que efectivamente el agua mantenga su ciclo, pues son ellos los que tienen que cuidar. Si ellos mañana construyen una cancha sobre algo que yo dejé como ese elemento para recuperación, pues no hicimos nada. Entonces, digamos que en la cadena tenemos que estar todos vinculados, y creo que ese es un mensaje bien importante a donde tenemos que seguir trabajando con esa sensibilización pues de nuestras comunidades. Buenísimo. O sea, ¿cómo hacemos para asegurar que esa sostenibilidad sea una prioridad en los proyectos de construcción? Yo creo que hay un punto bien importante en la toma de decisión de las personas. En la medida en que la industria vea cómo todas las personas que llegan a un proyecto o se encuentran con 3 salas de ventas y dicen, acá hay una decisión sostenible, acá no hay una decisión sostenible, y somos los mismos que compramos las viviendas los que demandamos ese tipo de condiciones, ahí vamos a lograr permear mucho más, porque vamos a encontrar que la toma de decisión va a ser basada en eso. Entonces yo creo que va a llevar a que la industria en general pues migre hacia allá, porque se dé cuenta que efectivamente esas otras formas de construir ya no son valoradas en el mercado. Entonces creo que ahí está el tema, y por eso para nosotros con el programa, que es otro capítulo que tendremos en Amarillo, que es todo el tema de cómo hacemos efectivamente ese manejo con la comunidad, cómo hacemos esa sensibilidad, pues va a cobrar absoluta importancia para que esto efectivamente pueda ser definitivamente un sine qua non de los proyectos. O sea, esto no es solo un trabajo de los constructores, sino también nosotros como clientes podamos exigir que lo que compremos tenga desarrollos con prácticas sostenibles y ser mucho más exigentes en eso. Así es. Buen punto, porque eso tiene que ser de oferta y demanda. De acuerdo. Para que esté equilibrado. Bueno, Angélica, y en términos de educación y formación, ¿qué rol juega eso para poder incrementar esto de las prácticas sostenibles? Eso es importantísimo, o sea, porque primero uno necesita, yo creo que, y ahí hay dos cosas, o sea, una es muy de sensibilización, que va muy ligado al tema de conciencia que tú decías, y es como uno le toca un poco la mente y el corazón a todas las personas, ¿no? de la industria para entender ese aporte que podemos dar. Entonces yo creo que esa es una parte que es muy importante y que es muy difícil. O sea, que toca, esto hay que hablarlo y hablarlo y hablarlo y volverlo a hablar en todas las partes. Y hay otra parte que es muy importante, es de capacidad, ¿sabes? O sea, es de que nosotros necesitamos que los ingenieros hidrosanitarios que están diseñando el urbanismo, pues sepan hacer SUDs, ¿sabes? O sea, y sepan diseñarlos y sepan construirlos y que los construyan bien y que operen bien. Entonces yo creo que hay como esos dos puntos pues esas dos caras que son fundamentales. Y ahí hay distintos roles, o sea, un rol muy importante desde la academia, o sea, necesitamos que
todas las universidades, arquitectura, ingeniería, bueno, todos los que estamos involucrados en esto, realmente enseñen esas capacidades, entiendan todos estos temas. Nosotros, por ejemplo, desde el Consejo hacemos pues un montón de cursos, capacitaciones largas, cortas, o sea, de distinta índole, muy alineado hacia eso. Y yo creo que una de las cosas, y me uno como a lo que decía Natalia, al final, en todo este tema hay una parte gigante de educación del usuario final. O sea, ese es un punto que es, y que es también de los más difíciles, ¿no? Que se tienen. Entonces yo creo que ahí toca trabajar un montón a través de los constructores que tienen programas muy interesantes con la comunidad, en temas también de sensibilización muy grande. Nosotros cada 3 años hacemos un estudio que se llama El Estado de la Construcción Sostenible en Colombia, lo lanzamos ahorita en junio, y para este año tuvimos entrevistas a usuarios finales. Entonces tuvimos pues primero encuestas como a casi 500 potenciales compradores de vivienda, y ahí entonces tú empiezas a ver que sí empieza a haber como un diferencial en entender el tema de la construcción sostenible, que eso es súper chévere, como empezar a ver que la gente sí prefiere, o sea, en ese caso donde tú llegas a la sala de ventas y está el que no está haciendo y el que se está haciendo, sí se empieza a generar como un diferencial de compra frente a lo sostenible, que sí les interesa mucho el tema del crédito verde. O sea, sin duda, pues pagar menos en tu crédito, pues es algo muy interesante, pero también algo que, y a nosotros pues nos da mucha emoción también ver eso, y es la gente sí quiere hacer algo por el cambio climático. O sea, la gente sí empieza a entender el tema, que sí hay porque uno también hace unos años decíamos, no, pues es que la gente igual no entiende esto, o sea, no. O sea, yo creo que la gente hoy en día cada vez tiene más conciencia y cada vez sí quiere ser un agente también de cambio desde lo que hace. Muchas veces de pronto no ha entendido que es que donde vive y su casa también es parte de esa conciencia que tiene que tener, y yo creo que ahí es donde tenemos todavía un rol grande en que se haga como toda esa conexión, pero a la gente sí le interesa aportarle al cambio climático. Entonces eso es una cosa interesante, y el proceso de educación pues más complejo que tenemos en este momento. Total. Bueno, y un mensaje final, invitación, consejo, algo que nos quieran decir acerca de todo este tema de las prácticas sostenibles en construcción, que nos podrían decir. Aprovechen aquí los que no se han sumado, por ejemplo, entonces invitémoslos. Bueno, aquí yo creo que este es un llamado, digamos, a construir pensando en soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que acá, independientemente, digamos, de la discusión, digamos, hasta dónde llega, por ejemplo, una certificación, o si la certificación tiene o no tiene un requisito, la certificación sirve, por lo que mencionaba Angélica, que es como el que nos da la tranquilidad de que estamos haciendo la tarea a partir de unos parámetros, pero creo que la invitación acá es a ir y a pensar un poco más allá, y un poco más allá en donde nosotros tenemos una responsabilidad, y aquí es hablando de manera individual de cada una de las personas que habitamos hoy, sobre todo con nuestras futuras generaciones, y como lo decimos repetidamente, nosotros trabajamos y tomamos decisiones en el presente pensando en el futuro. Y en ese sentido, pues digamos que el gran mensaje es: cada vez que tomemos una decisión, y ya empiezo desde lo que consumimos en la casa y cómo disponemos los residuos en la casa, hasta cómo tomamos la decisión para tener una vivienda y cómo salimos al espacio público y nos relacionamos, desde ese papel en la casa hasta la decisión de la vivienda y cómo me relaciono con el entorno y el medio ambiente, pues tiene que ser, digamos, basado en mi impacto en el hoy para el futuro. Buenísimo. Angélica. Yo creo que completamente en línea con Natalia. O sea, yo creo que un mensaje final va en que cada persona y cada empresa, o sea, yo creo que son dos cosas distintas, pero están muy alineadas, realmente entienda el rol que tiene en todo este tema y asuma tanto la responsabilidad como el compromiso, ¿sabes? En esto, desde las prácticas individuales. Yo estoy absolutamente de acuerdo que, o sea, cada empleado de cada empresa entienda también desde lo que hace esa persona, cómo está aportando a estos temas. Y la otra gran invitación, pues, es a las empresas como Amarillo, que han generado y que han sido muy líderes en esto, a ser mucho más líderes,
porque es muy importante ir mucho más allá, o sea, cada vez tenemos menos tiempo y necesitamos movernos más rápido, entonces yo creo que esa es como la invitación a quienes ya han sido líderes, tenemos que seguir marcando el camino y entonces tenemos que movernos mucho más rápido que lo que nos hemos venido moviendo hasta el momento. Y a las empresas que no se han sumado, yo creo que decirles que tienen pues unos referentes muy importantes en el país que ya lo están haciendo y también pues estamos, por ejemplo, nosotros completamente abiertos a generar el conocimiento que se necesite, o sea, lo que realmente necesiten para también sumarse a esto. Buenísimo. Oigan, pues muchas gracias por haber estado acá en Como en Casa. De verdad que muy interesante entender cómo en una de las industrias más grandes del país se está trabajando en términos de sostenibilidad y que pues es un alivio pensar que hay personas como ustedes que se están preocupando por eso porque pues están velando por los recursos naturales, por el bienestar de todos, ¿no? Entonces pues las felicito, sigan así, vamos por ese neto cero en 2050 y pues la construcción seguramente va a jugar un papel importante en el país. Angélica, muchas gracias. Y Natalia, tú también muchas gracias por haber estado acá. Aprendí un montón. Me imagino que nuestros usuarios que están viendo el podcast también lo están haciendo. Bueno, pues ustedes, muchas gracias por estar aquí en Como en Casa. Otro episodio más que se nos va. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos a todos los episodios que estamos teniendo. Los temas están buenísimos, así que los esperamos. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Como en casa, con Amarillo, donde charlar, aprender y crecer es sencillo. Es sencillo. Es sencillo.